Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de su programa en YouTube. Sucede a esta hora en Venezuela, donde tocamos el minuto a minuto de los sucesos más relevantes del momento. Hoy me toca hablar en este proyecto de acuerdo de un servicio público muy especial, pero muy particular. Hablar de cualquier servicio público hoy en Venezuela es hablar de una devastación total de todos los servicios. Pero ¿quién se podía imaginar que después de más de 100 años de producción petrolera y con la octava reserva de gas más alta del mundo y la primera de Latinoamérica, nosotros o el pueblo en general haya tenido que regresar a cocinar como nuestros ancestros? Esto solo es capaz de hacerlo un régimen perverso como el de Nicolás y su socialismo del siglo XX. Es increíble pensar que con una reserva de 197.1 billón de pies cúbicos de gas, hoy tenemos el 70% de nuestra población sin gas doméstico. Por supuesto que esto se debe a varias consecuencias. La primera, por supuesto, que es la caída de producción de gas licuado, asociado a la baja producción petrolera que hoy vive el país, que está por alrededor de unos 500.000 barriles diarios. Pero además de eso, la falta de mantenimiento de las plantas donde se procesa este gas licuado y el mantenimiento de los pozos que producen el gas es otra consecuencia que viene prácticamente a acabar con esa producción de gas licuado. Además de esto, lo más terrible es el manejo criminal que hace esta organización criminal, valga la redundancia, de Nicolás Maduro, de llevar el llenado y la distribución de bombonas a un mecanismo de control social que no tiene palabras para explicarla. Este manejo que hacen a través de los comités locales de abastecimiento y producción, como son los CLAS, es el manejo de la miseria humana que hoy viven los venezolanos. Pero también tenemos que denunciar este día el llenado de bombona que se viene haciendo de forma irregular, sin ningún buen manejo ni experiencia del llenado, que ha producido varios accidentes graves con muertes de personas que estaban en la cola de 2 a 3 días para esperar esta bombona. Y por supuesto, estos accidentes acabaron con muchos seres humanos, tanto en el Zulia como en Monaga y otros estados. También tenemos que decir que hoy ese llenado de bombonas que tiene que hacer obligatoriamente el pueblo de Venezuela, porque antes nosotros conocíamos que ese reparto se hacía casa por casa, que había empresas que le llevaban el gas licuado a cada uno de los ciudadanos en su vivienda. Sin embargo, hoy los ciudadanos tienen que ir a estos llenados o andar detrás de los consejos comunales prácticamente casi humillados para obtener ese preciado líquido como es el gas doméstico, pero a un costo altísimo que a veces es imposible poderlo obtener. Todos sabemos que hoy una bombona, su precio oscila entre 10 y 30 dólares y que, por supuesto, con el salario que hoy devengan los venezolanos, que está entre 3 y 4 y 5 dólares, es imposible comprar este servicio público. Entonces, tenemos que seguir, y por eso aprovecho este momento para llamar a la reflexión al pueblo de Venezuela. Mientras el pueblo padece de gas, hoy se pierden grandes cantidades de gas en todos esos campos petroleros. Tienen que quemarse porque no hay infraestructura que pueda procesar este gas doméstico. Esa es la realidad que conocemos quienes vivimos en estos pueblos. Por eso yo aprovecho la mañana de hoy para hacerle un llamado al pueblo de Venezuela, que tenemos que hacer un gran esfuerzo de unidad para salir de este régimen que ha llevado a la miseria al pueblo de Venezuela. Sigamos luchando, pueblo de Venezuela, no perdamos la esperanza, no perdamos la fe, porque necesitamos
una democracia y una libertad para todos los venezolanos. Quiero comenzar haciendo un recuento en este debate histórico. El primer ejército de Venezuela se engendró de las entrañas mismas del pueblo venezolano para ganar la independencia. Después, en los tiempos del siglo XX, vivimos una invasión que desembarcó por Machurucuto, en el estado Miranda. Guerrilleros entrenados por Cuba para entrenar posteriormente guerrillas en los Andes y así tratar de derrocar el gobierno constitucional de Raúl Leone. Fueron enfrentados por el ejército venezolano y la Guardia Nacional. Entre 1963 y 1967 hubo expediciones fallidas de militares cubanos para tomar el poder en Venezuela, tratando de instalar gobiernos amigables que le llevaran petróleo a Cuba. Y el gobierno venezolano enfrentó todas esas invasiones, destruyendo la artillería cubana que estaban instaladas en la isla venezolana. Yo menciono estos antecedentes para que los militares venezolanos cojan mínimo, como decimos nosotros, y entiendan los antecedentes históricos de la construcción de nuestra patria. No se necesita ser un investigador ni un experto en contrainteligencia para advertir la presencia dentro del territorio nacional de grupos narcoguerrilleros vinculados con la segunda Marquetalia de la FARC y el ELN y otros grupos terroristas. Evidencias están dadas con los enfrentamientos militares en Apure. El 19 de septiembre del año pasado ya incluso las Fuerzas Armadas había realizado un operativo militar antiguerrillero en La Charca, El Nula y Tres Esquinas en la parroquia General Rafael Urdaneta del municipio General José Antonio Páez en Apure. Y allí detuvieron a un ciudadano colombiano, alias Ferley González, del 10º Frente de la Disidencia de la FARC, que era el jefe de la finanza. Ese saldo trajo como consecuencia, esa operación generó un saldo de 15 irregulares muertos y de 4 militares patriotas muertos y 2 heridos. Hoy día se habla de más de 20 militares muertos en Apure. Y en efecto, el 23 de abril, 2 helicópteros de las Fuerzas Armadas llevaron 36 militares a la zona en conflicto en Apure. Allí fueron atacados en el sector de la Capilla y murieron 12 militares. El 15 de mayo, Vladimir Padrino confirma oficialmente que habían 8 militares secuestrados sin especificar a qué grupo irregular colombiano pertenecían los captores. Antes habíamos ya visto por la prensa cómo un blindado nuestro había sido destruido en el municipio José Antonio Páez en Apure, con un saldo de 2 muertos y 9 heridos, perteneciente a la 3ª compañía del 931 Batallón de Infantería Reforzado General de División Santiago Mariño. El Apure, el río Meta, el Orinoco, por donde antes pasaron nuestros ejércitos libertadores, se convierten en un escenario de combate de un país ocupado, con un desplazamiento forzoso de 6.000 venezolanos. Esto pone de manifiesto que la guerrilla colombiana ha penetrado más profundamente el territorio venezolano. Los 2.200 kilómetros de frontera hoy día se convierten en un escenario donde hay una escalada peligrosa que involucra rebeldes y militares, así como una serie de traficantes y criminales. En relación a los militares secuestrados, el señor Arriaza informa a la comunidad internacional de dicho secuestro para garantizarle su integridad física y la vida. Con todos estos hechos que acabo de señalar, presidente, queda claramente evidenciado que estas actuaciones no son el producto de acciones esporádicas de estos grupos narcoguerrilleros. Actúan bajo un plan de ocupación del territorio venezolano, siguiendo lineamientos políticos y tácticos y estratégicos no convencionales de un alto mando de esos grupos irregulares que operan en Venezuela. Tienen jefes dentro del país. Recordemos que el año pasado, cuando estaba clausurando Maduro el Foro de Sao Paulo, dijo esta palabra con su venia, las voy a reproducir, entre comillas, dijo Maduro: habían anunciado que venían Iván Márquez y Jesús Santrich. Me quedé esperando. Cierro comillas, abro otra. Qué bueno que vengan para darles la mano y las gracias por la paz en Colombia. Cierro comillas. Otra. Son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Los litigantes dicen a confesión de parte, relevo de prueba. Lo grave de esta aseveración, presidente, es que nuestros militares muertos y secuestrados son las víctimas de una geopolítica del terrorismo
equivocada que desarrolla Maduro, simplemente para favorecer a Iván Márquez, a Santrich y a todos los grupos irregulares que tienen las trochas, que tienen el territorio, el arco minero, la Amazonía, que la comunidad internacional tiene que verla como un peligro para la paz y la estabilidad de la región. Desde hace tiempo el gobierno colombiano le envió una comunicación a Maduro a través de su Cancillería pidiendo que verificara la presencia y permanencia en su territorio de varios jefes del ELN y en caso positivo hacer efectiva la circular roja de Interpol contra algunos de ellos. En ese comunicado de la Cancillería colombiana se habla de la presencia de altos jefes del ELN en territorio venezolano, además de que asegura que varios jefes del ELN se refugian en Venezuela, que después que hacen operaciones contra la policía, instalaciones eléctricas, físicas y petroleras en Colombia, se refugian en territorio nacional. Hay grupos especializados como el de Crisis Group, que con fotografías, informes, declaraciones y grabaciones de audio, confirman la presencia de actividades tanto de disidentes de la FARC como de combatientes uniformados del ELN en el estado Amazonas y otras partes de Venezuela. Hoy día, tanto los disidentes de la FARC como los combatientes del ELN circulan libremente por la Amazonía venezolana, viven en lugares fijos donde cultivan sus propios alimentos, crían sus propios ganados, almacenan la carne en refrigeradores que han instalado. Es de señalar que frente a esta situación, donde aparecemos precisamente como un país ocupado, la presencia de Santrich, su presunta muerte en las serranías del Perijá en territorio venezolano, a apenas a 1 kilómetro del puesto de control del ejército venezolano, confirma que nosotros somos un país de retaguardia para todos estos grupos irregulares que hacen sus actuaciones en Colombia y se refugian bajo el amparo de este régimen en territorio venezolano. La ofensiva militar en Apure, por ejemplo, no es más que el resultado de las crecientes tensiones entre el ejército y una fracción de la disidencia de la FARC, el Frente Décimo por la distribución de las ganancias ilícitas y el control territorial. El grupo disidente se volvió demasiado ambicioso, no hizo los pagos requeridos a los militares y se convirtió en una piedra de tranca de otros grupos armados que no están precisamente fuera del respaldo justamente de aquí de Caracas. Militares de Venezuela, les digo desde aquí, desde esta tribuna de la libertad, que vamos a devolverle la patria a Bolívar. Hagamos nuestro permanentemente el discurso de Angostura. Pero ¿ustedes qué opinan de esta noticia? Recuerden que está la sección de comentarios donde abiertamente pueden expresar su opinión. Nos apoyan mucho con un like para que esta información llegue a más personas. Ahora los invito para que escuchemos diferentes declaraciones sobre lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. No sigamos sometidos bajo la bota de un régimen que permite la ocupación extranjera. Tenemos que seguir luchando para independizar a Venezuela, para liberarla como lo dijo Bolívar a través de sus leyes. Un acuerdo integral para salvar a Venezuela es la solución. No podemos tener un país libre, una patria soberana, mientras nosotros sigamos siendo un país ocupado. Y ustedes, militares que provienen del ejército de Bolívar, tengan en cuenta el compromiso histórico que ustedes tienen con los valores y principios republicanos. Muchas gracias por ver, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días al canal de YouTube con el minuto a minuto de lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Nuevamente los invito para que se suscriban a este canal y así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días con el minuto a minuto de lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.